Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto y un placer reiniciar nuestras enseñanzas en nuestra reunión de varones, aunque sea a distancia. Y quiero comentarles algo que platicaba con nuestro pastor y él me decía que una de las cosas que teníamos que procurar para nuestro grupo de varones era hablar de incrementar nuestra confianza en el Señor y nuestra fortaleza en Él. Y es algo que seguramente vamos a estar tocando en las siguientes entregas y que vamos a empezar el día de hoy con una introducción hacia estas grandes doctrinas de la Biblia que hemos estado tocando, porque quizá más adelante, en las próximas entregas, vamos a ver la doctrina acerca de nuestro Señor Jesucristo. No puede existir mayor confianza ni mayor fortaleza que el que nos refugiemos precisamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a iniciar una introducción acerca del valor eterno de la verdad. Y esto nos va a fortalecer y nos va a dar una confianza absoluta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero a manera de introducción el día de hoy, vamos a iniciar con el valor eterno de la verdad, ya que nuestro Señor Jesucristo se autodetermina uno de sus nombres como la verdad, cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que vamos a tomar este tiempo para definir estos dos conceptos de confianza y fortaleza, y terminaremos explicando un poco el valor eterno de la verdad, y a la vez concluiremos con unos testimonios preciosos, poderosos, que seguramente nos fortalecerán en nuestra fe y que nos harán seguir adelante, fortaleciéndonos en el amor de Dios, en el amor de Cristo. Entonces, antes de empezar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y vamos a dar algunas definiciones acerca de lo que vamos a tratar. Así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, nuevamente por este tiempo que tendremos para escudriñar tu palabra, para descubrir esos grandes tesoros que tienes para nosotros, para tus hijos, Señor, aquellos que procuramos buscar, aunque sea un poco de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por el tiempo que mis hermanos se tomarán para escudriñar esta parte de la Escritura, y esperamos que sea de gran bendición para cada uno de nosotros, incluyendo a su servidor. Y dejamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre, nos toque, nos hable, Señor, a través de tu palabra. Y yo pongo este tiempo en tus manos, Señor, y dispongo mi corazón y mi vida, Señor, para servirte en esta hora. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a recobrar nuestra confianza en ti si es que alguien la ha perdido o si alguien se ha enfriado un poco, a fortalecernos en ti, Señor, a guardar tu palabra, Señor. Y sobre todo, Señor, a enseñarla a nuestros hijos, a nuestra esposa, Señor, a nuestra familia y a nuestra congregación, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Dios, y lo ponemos en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Si vamos a hablar de confianza en la verdad, de confianza en el Señor Jesucristo, la definición secular de esta palabra significa esperanza firme que se tiene en una persona o en una cosa. Por ejemplo, tener confianza en lo porvenir o tener confianza en Dios, por ejemplo. Así que es un sinónimo de esperanza y de seguridad. Es una palabra que nos da aliento, nos da ánimo, y eso significa obrar en confianza. Pero por otro lado existe el exceso de confianza, y esa es la presunción
y la vana opinión de sí mismo. Esa es la parte negativa de la palabra. Por otro lado, confianza significa también familiaridad en el trato. Habla de trato con intimidad y sencillez, y eso significa entrar en confianza. Significa ser fiado en la palabra de uno. Y el cuestionamiento sería, ¿dónde está nuestra confianza el día de hoy bajo las circunstancias que estamos viviendo? Y vamos a dar una explicación un poquito más adelante. Por otro lado está la palabra fortaleza. Significa fuerza, significa vigor, significa robustez. Es un sinónimo de energía. Es una de las virtudes cardinales que Dios nos ha dado como seres humanos. Significa un recinto fortalecido. Por eso, cuando alguien ataca una casa o un lugar muy grande, se dice que ataca una fortaleza. Es un sinónimo de ciudadela, un fortín, un fuerte, algo fuerte. Un ejemplo es un castillo o un presidio que está muy, muy reforzado. Y nuevamente surge otra pregunta. ¿Quién es nuestra fortaleza en nuestros tiempos? En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de soledad, de alejamiento del mundo común y de estar quizá muchas veces en silencio en casa o con problemas en casa porque no estamos impuestos a estar en ella. ¿Quién es nuestra fortaleza en estos tiempos de urgencia económica y en estos tiempos de urgencia de salud? ¿En quién descansan nuestros pensamientos en tiempos de incertidumbre y de necesidad? Y de necesidad no solo material, sino sobre todo de necesidad espiritual. Por ejemplo, ahora que el ateísmo, esta doctrina que proclama la no existencia de Dios, porque el ateo es aquel que niega la existencia de Dios, esta doctrina que se ha expandido en las escuelas y en las universidades de nuestro tiempo, bajo esas circunstancias, ¿dónde poner nuestras creencias? Y nuestros hijos están sufriendo estos ataques. Como cristianos, ¿dónde poner nuestras creencias emanadas de la Biblia o de la palabra de Dios? Y sobre todo, ¿cómo inculcarlas a nuestros hijos con todo este bombardeo ateo en todos los ámbitos de la sociedad contemporánea? En todos los medios de comunicación, donde rondan y se propagan filosofías como la ideología de género, doctrinas que atacan nuestros valores cristianos, que cuestionan la Biblia como la revelación del plan de Dios para la familia y la creación en general, donde se ataca de manera sistemática el cristianismo por considerarlo obsoleto, fuera de tiempo, anacrónico y sin sentido. Eso es lo que enseña hoy la universidad, y no solamente ya en la universidad, sino ya también han empezado a difundirlo a nuestros hijos y a nuestros nietos desde la instrucción primaria, con la ideología de género, con los derechos de las comunidades LGTB, por ejemplo. Así que a nosotros, como padres de familia, nos corresponde instruir a nuestros hijos en la Escritura Sagrada, en los principios, en las grandes enseñanzas de la palabra de Dios, en las grandes doctrinas de la Biblia, que son las bases y los fundamentos de la iglesia. La iglesia, la cual debe ser la columna y el baluarte de la verdad. Así que yo quiero invitarle a que estudiemos un poquito acerca del valor eterno de la verdad, y en las siguientes enseñanzas veremos, seguramente empezaremos con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Así que voy a tratar de dar una pequeña explicación acerca del valor eterno de la verdad. ¿Qué podemos decir al respecto? No hay nada en todo el mundo más importante o más valioso que la verdad. Y la iglesia tendría que ser, como dijimos hace un rato,
columna y baluarte de la verdad, como reza Primera de Timoteo 3:15. Y la historia está repleta de relatos de personas que eligen aceptar la tortura o la muerte antes de negar la verdad. En generaciones anteriores, dar la vida por lo que se creía era considerada una actitud heroica. Este ya no es necesariamente el caso el día de hoy. Y por supuesto, parte del problema es que los terroristas y suicidas se han adueñado de la idea del martirio, entre comillas, y le han dado la vuelta. Se llaman a sí mismos mártires, pero son asesinos suicidas que matan a la gente por no creer. Su agresión violenta es realmente el polo opuesto al martirio y sus despiadadas ideologías que los guían son la exacta antítesis de la verdad. No existe nada heroico en lo que hacen, ni nada noble acerca de lo que sostienen, pero son símbolos significativos de una profunda tendencia al conflicto que va plagando a esta generación en todo el mundo. Pareciera que hay una gran cantidad de personas que están dispuestas a matar por una mentira, pero son muy pocos los que están dispuestos a decir lo que piensan de la verdad y mucho menos morir por ella. Consideremos los testimonios de los mártires cristianos a lo largo de la historia. Estos hombres y mujeres eran valientes guerreros de la verdad. Por supuesto que no eran terroristas, no eran gente violenta, pero ellos peleaban por la verdad al proclamarla ante los que estaban en completa oposición, llevando vidas que daban testimonio del poder y la bondad de la verdad. Esto es muy importante, llevando vidas que llevaban testimonio del poder y la bondad de la verdad y rehusándose a renunciar o a traicionar la verdad sin importar las amenazas. ¿Dónde comienza este modelo? Comienza con los apóstoles en la primera generación de la historia de la Iglesia. Todos ellos, con la posible excepción del apóstol Juan, murieron como mártires. Pero aún Juan pagó un alto precio por permanecer en la verdad, al ser torturado y exiliado por su fe. Ellos amaban la verdad, ellos pelearon y hasta murieron por ella y dejaron ese legado para la siguiente generación. Le voy a poner dos ejemplos muy conocidos en la historia de la iglesia primitiva. Y este ejemplo son Ignacio y Policarpo. Fueron cristianos que pelearon por la verdad. Ambos eran amigos personales y discípulos del apóstol Juan, y por lo tanto vivieron y ministraron en el tiempo en que el cristianismo aún era nuevo. Y la historia muestra que los dos dieron su vida en vez de renunciar a Cristo y de apartarse de la verdad. En ese tiempo el emperador era Trajano, y él interrogó personalmente a Ignacio y le exigió que hiciera un sacrificio público a los ídolos para demostrar su lealtad hacia Roma. Ignacio pudo haber salvado su vida haciendo lo que el emperador le pedía, y alguno podría tratar de justificar este tipo de acto bajo presión, mientras que él no negara a Cristo en su corazón. Pero para Ignacio, la verdad era más importante que su propia vida, y él no aceptó hacer sacrificios a los ídolos, y por lo tanto Trajano ordenó que lo lanzaran a las bestias salvajes del estadio para diversión de multitudes paganas e ignorantes. Esta clase de cristianos hacen falta hoy en día, firmes, seguros de su creencia y de su destino, aún después de la muerte. Y la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra convicción de nuestra fe? Por otro lado, Policarpo, el amigo de Ignacio, quien era buscado por las autoridades,
porque también era conocido como líder entre los cristianos en la iglesia de Éfeso. Él se entregó de manera voluntaria, sabiendo claramente que esto le costaría su propia vida. Y lo llevaron a un estadio repleto de una multitud sedienta de sangre y le ordenaron que maldijera a Cristo. Y Policarpo se negó diciendo estas hermosas palabras: 86 años le serví y nunca fue injusto conmigo. ¿Por qué entonces debería blasfemar contra mi rey que me salvó? Y fue quemado vivo allí mismo, en ese estadio. Y dicen algunos, quizá románticamente, que el olor de su carne olía a incienso fresco. Y él murió cantando himnos y dando gloria a Dios. En cada generación, a través de la historia de la Iglesia, incontables mártires murieron de una forma muy similar. En lugar de negar la verdad, todos estos o eran simplemente personas necias haciendo demasiado por sus propias convicciones, o acaso fue su absoluta confianza acerca de su creencia un entusiasmo desacertado, o murieron sin necesidad de hacerlo. Estas preguntas resaltan para los indecisos. Y es evidente que hoy día muchas personas piensan que sí, incluso algunos que profesan tener fe en Cristo, al estar viviendo en una cultura donde la persecución violenta es casi desconocida, multitudes que se llaman a sí mismos cristianas parecen haberse olvidado del alto precio que muchas veces hay que pagar por ser fieles a la verdad. Y el decir muchas veces, de hecho de alguna manera u otra, el precio siempre es muy alto, el precio que hay que pagar por la fidelidad a la verdad. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:12, que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Así que no nos extrañe, hermanos, que en un tiempo corto, por pregonar el Evangelio, por tratar de vivir piadosamente en Cristo, padezcamos persecución. Quizá no esté muy lejos ese tiempo. Y por eso justamente nuestro Señor Jesucristo insistió en que cualquiera que quisiera ser su discípulo debía estar dispuesto a tomar su cruz para seguirle. El mismo movimiento evangélico de hoy en día debería hacerse cargo de parte de la culpa por la desvalorización de la verdad, por satisfacer en las personas la comezón de oír, como dice 2 de Timoteo 4, del 1 al 4. Hay algunas personas que realmente se hayan imaginado que muchos de los que se encargan de entretener a los hambrientos asistentes de la iglesia, que poseen las megasiglesias de hoy día, estarían dispuestos a dar sus vidas por la verdad. Es un cuestionamiento que tendríamos que hacernos. De hecho, muchos de ellos no están dispuestos a defender valientemente la verdad. Ni siquiera entre cristianos, donde existe un ambiente en el que casi no hay riesgos, donde la peor consecuencia podría ser herir los sentimientos de alguna persona. Hoy día, muchas iglesias conocidas parecen pensar que los cristianos deberían estar jugando en lugar de estar en una guerra espiritual. La idea de pelear por la verdad doctrinal hoy en día es lo más alejado de los pensamientos de muchos de los que asisten a la iglesia. Los cristianos contemporáneos se han propuesto lograr que el mundo los quiera, que el mundo los ame. Y por supuesto, en este proceso desean divertirse lo más posible. No desean comprometerse con el Señor. Y por supuesto, están obsesionados por mostrarle a los incrédulos una iglesia, como dicen, buena onda, que ni se les pueda cuestionar si la doctrina del otro está bien o no.
Y en este clima, la idea de tratar de identificar si la enseñanza del otro es falsa, mucho menos que contiendan ardientemente por la fe o por la verdad, como dice Santiago. Eso no, es una sugerencia desagradable y peligrosa en la cultura de hoy. Los cristianos apoyaron la idea de que no existe casi nada menos buena onda ante los ojos del mundo que cuando alguien muestra una preocupación sincera acerca del peligro de la herejía. Después de todo, el mundo no toma seriamente la verdad espiritual. Por lo tanto, no alcanza a entender por qué alguien sí lo haría. Y me temo que muchos de nosotros hemos caído en esta trampa. Muchos de nosotros que nos decimos cristianos el día de hoy, no estamos comprometidos con la verdad espiritual. Y por eso nos dejamos engañar por vanas doctrinas, por filosofías huecas y sutiles. Pero los cristianos deberíamos estar más dispuestos hoy a vivir y a morir por la verdad, como lo hicieron Ignacio y Policarpo. ¿Sí? Conocemos la verdad y la verdad os hará libres. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 8:32. Nosotros, hoy día, como cristianos, como varones en la iglesia, no deberíamos avergonzarnos de decir esto valientemente. Y si fuéramos llamados al sacrificio por amor a la verdad, deberíamos estar dispuestos y preparados a dar nuestras vidas por ella. De nuevo, eso es exactamente lo que Jesús estaba hablando cuando llamó a los discípulos a tomar su cruz. Mateo 16:24. Desgraciadamente, la cobardía y la fe auténtica son la perfecta antítesis de lo que se vive hoy en la iglesia. Hay mucho más acerca de el valor de la verdad y déjeme concluir con un hermoso testimonio de una historia que acabo de leer, que sucedió a mediados del siglo XIX, en un pueblo en la India llamado Assam. Se habla de un misionero norteamericano que fue a estas regiones de la India y repartió algunos folletos. Pero Assam, esta región, no era una zona muy segura, ni mucho menos tranquila, porque había una tribu de cazadores de cabezas. Y como su nombre lo dice, si cazaban cabezas había que tener cuidado. Entonces, estos cazadores de cabezas, aquellos de los que desconfiaban o veían diferentes a ellos, les cortaban la cabeza y luego las coleccionaban. Así que el misionero americano, que por cierto era bautista, llegó hasta esta zona donde vivía una tribu, la tribu de los Garos, y consiguió repartir algunos folletos que llevaban el mensaje del Evangelio. Y salió cuanto antes, porque tenía miedo que lo fueran a matar. Y uno de los miembros de la tribu de los Garos, llamado Noxen, se convirtió. Lo que vio en aquella literatura, en el mensaje de salvación, lo conmovió profundamente y quedó totalmente impactado por el mensaje de salvación. Y se convirtió él, con su esposa y sus 2 hijos. Pero solo se convirtieron ellos en toda la aldea. Y como su comportamiento, apegado al Evangelio, era algo que desagradaba a los otros miembros de la aldea, empezaron a cuestionarse qué tipo de superstición extraña es esta que ha abrazado Noxen y su familia. Les extrañaba que ellos no mintieran, que ellos no se sobrepasaran, que se comportaran ordenadamente. Y sobre todo desagradaba al jefe de la tribu, que seguía creyendo
en diferentes divinidades y decidieron presionarlos para que dejaran de creer en Jesús y si no, que se atuvieran a las consecuencias. De manera que entonces le dijeron a Noxén: vamos a matar a tus hijos delante de ti si no abandonas a Jesús. Y la respuesta de él fue: he decidido seguir a Cristo. Y dieron muerte a sus hijos delante de él. Y dijeron: esto no termina aquí. Si te empeñas en seguir creyendo en ese Dios extraño y extranjero, vamos a matar a tu mujer. Y él dijo: no vuelvo atrás. Y dieron muerte a su esposa. Entonces le dijeron: ¿sigues tú? Y él respondió: atrás el mundo, la cruz delante. Y le dieron muerte. Años después, un indio de la aldea, de la misma aldea, de los Garos, que se llamaba Sadut Sundar Singh, escuchó la historia y escribió un himno donde se recogían las frases de aquel hombre llamado Noxén, que había pronunciado antes de dar gloria a Dios con su perseverancia y su obediencia. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. ¿Cuántas veces hemos cantado este himno y quizá no hemos entendido el valor de sus palabras? Quizá no hemos entendido el sacrificio que significó para toda una familia que perseveró y obedeció el Evangelio en un ámbito violento, ajeno al Evangelio, en un entorno que negaba, por ignorancia quizá, el amor de Cristo y el Evangelio. Y no estamos muy distantes hoy en día con todas las filosofías que han surgido, de quizá estar en la misma situación de Noxén y su familia. Pero hay algo que tenemos que considerar el día de hoy, cada uno de nosotros, como cristianos de este tiempo. Y es lo siguiente: no en todas las vidas existe el hermoso privilegio de dar la existencia por Cristo. Escuche bien, hermano. No en todas las vidas existe el hermoso privilegio de dar la existencia por Cristo. No todo el mundo recibe la posibilidad de entregar su vida en testimonio de Jesús. No todo el mundo, en un momento determinado, tiene que renunciar a vivir en este mundo, porque la alternativa de no renunciar a este mundo sería escupir sobre el sacrificio de la cruz. Pero todos nosotros estamos llamados a perseverar, a resistir, a vivir una vida que devuelva el reflejo del inmenso amor de Dios, el inmenso amor de Dios que nos fortalece, el inmenso amor de Dios en el que deberíamos de depositar toda nuestra confianza. Ese inmenso amor que dio su vida por nosotros, por cada uno de nosotros como pecadores. Hoy es tiempo que mostremos que su propósito va más allá de lo débiles y de lo limitados que somos. Hoy es necesario que cada cristiano sienta una y otra vez por encima que Dios nos da unas fuerzas que no podemos explicar y que seguramente lo veremos cuando salgamos de esta crisis que estamos pasando. Hoy
quizá no nos damos cuenta que recibiremos una cosecha plena por aquello que hemos hecho muchas veces, no del todo bien, y quizá en ocasiones con dificultad, pero no dejará de ser objeto de cosecha, de siega, y es que efectivamente hemos conocido el verdadero cumplimiento de las promesas de Dios en cada uno de nosotros, y una vida que al final concluirá al otro lado con el Señor, dándonos la corona de la vida y pidiéndonos que nos sentemos a reinar con Él. Es un privilegio conocer a Dios. Es un privilegio que no todos tienen en la iglesia contemporánea, ni aun aquellos que se dicen cristianos, porque muchos están desviados de la fe. Es un privilegio en nuestra vida el dar la existencia por nuestro Señor Jesucristo. Guarde eso en su corazón, mi hermano. Guarde eso y comprometámonos con aquel que nos da la fortaleza y la confianza para seguir adelante en tiempos de dificultad. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra esperanza, Él es todo para nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para concluir este tiempo. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, mi Dios. Gracias por este precioso tiempo y gracias por la oportunidad que nos das a través de conocer un poquito de la historia de tus mártires, Señor, de aquellos que fueron capaces de dar la vida por ti, Señor, de no negar tu nombre ni tu evangelio, Dios. Ayúdanos y fortalécenos para tomar esa misma decisión, esa misma fortaleza, Señor, para que cuando venga la dificultad, Señor, estemos firmes a través del conocimiento de tu palabra y de la convicción de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza, danos el vigor, danos la robustez, Señor, danos la energía para seguir adelante en medio de esta crisis, Señor. Nuestra confianza está en ti, Señor. Nuestra esperanza está firme en ti, Señor, en tu persona, en tu nombre, Jesús. Muchas gracias, Señor. Y gracias por el tiempo que se han tomado mis hermanos para escuchar esta breve enseñanza, Señor. Gracias, Padre. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la próxima enseñanza.